Queridas mías, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles, saber que están del otro lado. No les puedo negar, me cuesta todavía trabajo hablar hacia una cámara, no poderlas ver. Extraño mucho esa convivencia, extraño mucho poder platicar, comentar la palabra, pero me deleita que tengamos una palabra de la cual hablar, un Dios al cual honrar y del cual beber y una palabra que fortalezca la vida de todas ustedes. Es mi deseo, yo sé que las cosas no están fáciles, nunca lo estarán. En este mundo, dijo el Señor, tendremos aflicción y sin embargo hemos ido aprendiendo y hemos ido experimentando el poder que hay en Dios, cómo nos libra, cómo nos lleva de gloria en gloria, cómo algo que parece o creíamos imposible, difícil de sobrepasar, y ahí está el Señor siempre fiel, siempre con nosotras, siempre verdadero, siempre cercano. Y bueno, yo creo que podemos dar más que testimonio de que Dios ha estado con nosotros. No somos las mismas, no somos las mismas del día uno de esta pandemia hasta este momento. Yo sé que aún hemos ido aprendiendo en medio de la prueba, hemos ido conociendo más a Dios. Ha quedado manifiesto en tantas maneras. He oído tantos testimonios, quisiera podérselos platicar, pero ya tendremos tiempo. Agradezco a Dios por la vida de cada una de ustedes, por la disposición de no rendirse, de seguir al frente, de seguir peleando la buena batalla de la fe. Te animo a continuar, te animo a no cansarte. Aquí estamos y yo creo que para eso estamos, para animarnos unas a las otras y decir, podemos salir, nuestro Dios nos libró, nuestro Dios nos librará. Y bueno, quería comentarles algo respecto de la parábola que vamos a ver, váyanse preparando, está en Lucas capítulo 18. Pero bueno, quiero comentarles algo, quiero que pongan atención en esto que me di el tiempo de escribir porque quería que no se me olvidara lo que quería comentarles. Antes de empezar, me permiten, voy a orar para que esta palabra no solamente llegue a buena tierra, sino que atraviese mis labios y que sea exactamente lo que Dios quiere que yo hable. Padre amado, sabemos que estás aquí, conmigo y con cada una de las que están oyendo. Te mueves entre nosotros, Señor. Eres real, estás vivo y hoy quieres hablarnos. Hoy quieres enderezar algunas ideas en nuestra cabeza, quieres formar verdades, creencias en nosotros que nos fortalezcan, quieres madurar nuestra vida espiritual para que podamos impactar nuestro mundo exterior. Quieres, Señor, que dentro de nosotros fluya ese río de agua viva que puede inundar toda circunstancia y toda condición externa. Pero tú sabes, Señor, que en este momento seguramente las condiciones no son del todo favorables para cada una de mis hermanas. Pero yo creo, Señor, con todo mi corazón, que exactamente donde las cosas se ponen complicadas, tú eres más fuerte y más grande. Y tú llevas cargando toda necesidad en cualquiera que invoque tu nombre. Señor, en esa certeza y con esa confianza, nos acercamos a ti confiadamente para pedirte que este día y esta palabra tome fuerza en nuestro ser y haga lo que venga a hacer y forme en nosotros el carácter, el corazón de Cristo y añada a nuestra vida las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro deseo, Señor. Sabemos que cuando Cristo es formado en nosotros, cualquier circunstancia, cualquier prueba, será más fácil vencerla y atravesarla. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en esta mañana. Gracias por amarnos tanto y gracias por tu paciencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y les decía, sé que están ahí escuchando bajo dos sombrillas, voy a llamarlo así. Por un lado, puedes tener una altísima expectativa de lo que voy a hablar,
Puede ser que estés totalmente expectante de que lo que vas a oír te dé una respuesta, una salida, una alternativa a alguna situación que estés viviendo. Pero también puedes estar en otra postura, bajo otra sombrilla. Y puede ser que estés con una total, no lo quiero decir rendición, sino una total eh, adaptación a no convencida de que no vas a escuchar nada, no que no sea valioso, sino que tienes la certeza de que nada de lo que escuches puede cambiar tu vida. Yo pasé por ahí, por eso es que quería introducir esta enseñanza con algo que te quiero platicar. Experimenté por mucho tiempo en mis primeros pasos en la vida en fe, la sensación de que había comido una gran comida. Siempre es que escuchaba un gran mensaje, escuchaba la palabra, yo sabía que había escuchado una gran comida, que había comido algo deleitoso, algo nutritivo, pero no sabía realmente que el impacto que podía tener en medio de mis circunstancias. Eran tan abrumadoras, eran las condiciones, no es porque hayan cambiado del todo, es que crecí, pero bueno, eran tan abrumadoras, eran las cosas tan grandes, veía los problemas tan grandes, que aún ese bocado deleitoso, yo sabía que se iría diluyendo al cabo del tiempo. Y entonces me conformé solamente con pequeños momentos de placer, de deleitosa comida de fe, y saber que ahí se iba a quedar, que no iba a traer el impacto que yo veía que hacían otras personas o que testificaban en otras personas. Yo sabía que me tenía que conformar con que me dejara un buen momento, y la confianza siempre es así, me acompañó, de que Dios me amaba. ¿Sabes? Es como no saber capturar el mensaje, como en los teléfonos, ¿no? Acabo de aprender a capturar una pantalla, pero es como no saber capturar el mensaje. Ser cristiana me resultaba un tema difícil, más allá de poder escuchar la palabra. Escuchaba la palabra cada domingo, y sabes, confiaba muchísimo en lo que la palabra hacía dentro de mí, porque yo sabía y había creído que la palabra era una semilla que se sembraba en mi corazón y que iba a dar fruto, pero no confiaba mucho en que hubieran grandes cambios en mi vida. No sabía, me resultaba muy difícil cómo añadir, cómo crecer espiritualmente en un poquito más con cada enseñanza. Después parecía un poco más de desilusión, porque de repente pasaban algunos días y yo decía, bueno, tan lindo, que yo salía convencida y tan emocionada que estaba y tan contenta, y de repente pues tropezaba en algún disgusto, en alguna frustración, y me desilusionaba más. Después porque obviamente después de ese encuentro que te platico con la palabra, pues yo tenía un encuentro como tú con la realidad que yo veía tan enorme, tan grande, tan abrumadora, tan amenazante, y no sabía muy bien qué es lo que realmente había cambiado. Este día me siento muy, muy, muy feliz, porque voy a hablarles de mi encuentro con un mensaje que se volvió una llamada y luego un precioso tesoro que me recordaba varias cosas. Un mensaje que me apropié, una palabra que escuché, una instrucción. Mira que había escuchado tantas, pero tomé eso como un tesoro, y era un mensaje que me enseñó que podía, me recordaba que era cristiana, que no me demandaba mucho conocimiento, ni siquiera doctrina ni protocolos, que me acercó a Dios real y a un Dios de milagros, que me daba pie a cualquier forma del poder sobrenatural, y sobre todo me afirmaba, me liberaba de la trampa de los imposibles y me acercaba a un lugar de los posibles.
fue una manifestación como un ejercicio de las pocas cosas que yo lograba concretar de lo que oía, que te platico. Esto me acercaba, era un ejercicio que sí podía practicar, que sí podía hacer, que aún en condiciones difíciles sí lo podía seguir practicando y que aunque muchas cosas no hiciera bien, podía volver a hacer eso una y otra vez. Me formaba un músculo que me hacía mejor ante mis propios ojos y que sabía que obviamente ante los de Dios. No necesitaba público, no necesitaba nada. Y te hablo de la oración. Así es. No sabía lo que era tener la oración como un recurso de vida espiritual, más allá de lo que había aprendido, que era orar en ciertos momentos. No, no, no. Te estoy hablando de un encuentro con la oración. Un encuentro que me llevó a acercarme a Dios en todas las formas, en todo lugar, y cabía en todas las circunstancias de mi vida. Si estaba mal, si estaba bien, si estaba agradecida, si estaba enojada, si estaba frustrada, si tenía miedo, si tenía ganas, si no tenía, apareció y llegó para quedarse. Fue algo sobrenatural. Hoy sé que fue la respuesta de Dios a mi vida, porque siempre me veía limitada. Quería hacer ciertas prácticas espirituales y no sabía cómo hacerlas. De repente, no sé, es mi percepción y quiero hablar a tu corazón. Conocemos gente que a lo mejor practica alguna filosofía, alguna creencia, algún ejercicio y tiene un equipo, ¿no? de cosas con la que sabes que está practicando eso. Y de repente como que ser cristiano no tiene tantos aditamentos, salvo una fe que aparentemente no se mira. Entonces, en ocasiones esa fe necesita expresarse. Y no solamente expresarse en dones sobre otros y gratitud. No hay momento más grande, más hermoso de expresar y de manifestar y de sellar todo conocimiento que es la oración. Fíjate que me ha faltado en etapas de mi vida, y tal vez tú has pasado por ahí, en algunos momentos me ha faltado doctrina, en otros momentos me ha faltado persistencia, en otros momentos me ha faltado paciencia, en otros momentos me ha faltado santidad, en otros momentos me ha faltado la lectura, en otros momentos me ha faltado el entendimiento, he pasado por muchos momentos, como yo creo que todos. Pero aprendí a tener algo que iba por encima de cualquier momento. No requería de ninguna otra cosa. Podía haber ofendido, podía haber cometido algo, una falta a mi relación con Dios, pero yo sabía que podría volver a orar. Como ustedes, de todo tipo de oración. Una oración de rendición, como una oración de exaltación a Él, una oración casi clamor, una oración de gratitud, oraciones cortas, oraciones largas, oraciones bien fundamentadas, oraciones mal fundamentadas, oraciones con conocimiento, oraciones sin conocimiento, oraciones tal vez muy basadas en mí, otras poco a poco fui aprendiendo y aprendí a pedir de otra manera y hablar con Dios de otra manera. Lo cierto es que predicaciones vienen sobre el orar, pero el orar simplemente se aprende haciéndolo. Y estoy recordando a una mujer, Ana, en el primer libro de Samuel, una mujer que me la puedo imaginar en medio de sus naturales expresiones de dolor, envidia, coraje, frustración, miedo, y no narra la Biblia que esta mujer haya ido ni a hablar con una persona ni a hablar con otra. Incluso se acercó su esposo y le pidió, me lo quiero imaginar, por favor háblame, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y puedo imaginarme a esa mujer
dejándolo todo, dice, abriéndose paso y diciendo, no, yo sé lo que debo hacer. Y me identifico con Ana porque así fue en mi vida. Fue un momento en el que yo sabía a dónde debía ir. No te puedo contar detalles, es muy largo, pero yo sabía como creyente el poder que tenía la oración. Sin embargo, no lo había comprobado. Y recuerdo perfecto un momento en mi vida, han sido muchos, pero ese encuentro fue en un momento en mi vida donde una vez más oré y una vez más me levanté del lugar de oración donde había derramado mi corazón y obviamente me había fortalecido en ese momento, pero una parte de mí decía, no va a pasar nada. Y de una manera sobrenatural encontré una respuesta de parte de Dios inmediata. Fue como una respuesta de Él, no a mi oración, sino a que dejara de dudar de la oración. Fue un momento en que incluso dije, Dios, tienes oídos, me oyes. Y entonces me prometí a mí misma nunca más desperdiciar esos oídos y nunca más tener algo en mi corazón que no sea expuesto a Dios. Tantas mujeres, tantos ejemplos en la Biblia donde vemos al rey David, donde vemos a Samuel, donde vemos a Moisés que oraban y de repente me parece que podemos pasar por esas citas y oraba y oraba. Cuando ese es el mensaje, esa es la instrucción, esa es la clave. El mismo Señor Jesús oraba. Tanto así, llamó tanto la atención, era tan sobrenatural que los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y ese fue para mí un encuentro, por eso te dice que hoy es un día muy feliz, porque hoy vamos a hablar de la oración. Y yo quiero y quería expresarte que cuando yo te hablo de la oración, te estoy hablando de algo que he comprobado y que se podría decir que puedo ser muy falta en muchas cosas como creyente. Pero oro. Pero tengo una vida de oración sistemática a mi manera, tal vez no establecida como algunos otros, porque yo creo que la oración va a ser una relación con Dios muy personal. Y bueno, llegó para quedarse a mi vida. Es mi gran compañera. Es por mucho el arma más poderosa que cualquier creyente pueda tener. Es la certeza de ser escuchado. En muchos momentos ha sido la tranquilidad de que las cosas no están bien, pero que sé que las tiene y las recoge Dios y ahora están en manos de un Dios que me ama y que es fiel y es poderoso. Ha sido un caminar por medio de la oración como si fuera mi termómetro. He visto a través de la oración de mi vida, cuando crezco, cuando retrocedo un poquito, es en la oración donde me veo. Es en cómo oro, qué digo. Puedo hacerlo sentada, doblada, acostada, en la cama, en un sillón, en la calle, caminando. Y cuando yo descubrí esto, todo lo demás se acomodó. Mi vida de oración cambió toda mi vida con Dios. Y hoy, por eso les decía que la parábola me llena de gozo y me llena de gozo decírtelo así. Que si es real que empezaste a escuchar este mensaje como te lo describí, tú vas a aprender algo hoy de lo cual nunca te vas a desprender y eso va a cambiar toda tu vida.
Esto va a modificarlo todo en tu vida. Esto va a ser un antes y un después en tu vida. Si introduces la vida de oración y se vuelve la oración tu bandera, tu estandarte y la manifestación de tu fe. Dice Lucas capítulo 18, es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si yo te hubiera expresado esto sin la introducción que te dije, probablemente nos hubiéramos ido con esto y decir una amén, obviamente. ¿Por qué? Porque diríamos, claro que necesitamos orar. Claro que la oración nos mantiene para resolver todos nuestros problemas y en la oración, no. Necesitamos orar en todo tiempo por lo que te acabo de explicar. Porque no hay vida con Dios, no hay relación con Dios si no tenemos una vida de oración con Él. En años pasados se decía, cuando había problemas familiares, tú estarás, los que son contemporáneos míos, muy a menudo los problemas con los hijos siempre decían, es un problema de comunicación. Problemas familiares, familias disfuncionales, es un problema de comunicación. Divorcios es un problema de comunicación. Y así era. Si tú lo ves ahora, tenemos una gran limitación, estamos realmente, la mayor parte de los problemas es un gran conflicto con hablar y dejar hablar al otro. No podemos comunicarnos, esto no ha cambiado. Entonces damos cuenta que las relaciones se sostienen en un gran porcentaje de la capacidad y de la calidad de la comunicación que tengamos. ¿Ok? No hace una diferencia con Dios. Si nosotros no podemos tener un mensaje de ida y vuelta con Dios, si nosotros interrumpimos o creemos tener una relación, que se puede tener una relación con Dios sin comunicación, es decir, sin oír su palabra y sin hablar de su palabra con Él y sin hablar a Él de mis necesidades y de sus virtudes, tenemos un problema de comunicación y por lo tanto no hay relación. Entonces, por eso es la necesidad de orar. Porque el orar no es para que nos resuelva nuestros problemas, sino para que sostenga nuestra relación con Dios. Es la oración, como es la oración entre Dios y nosotros, lo que es la palabra y la comunicación en la familia o con la pareja o con los hijos. Por eso aquí dice de la necesidad de orar. Y les dijo, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Tenía características de un hombre perverso. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El Señor muy a propósito está poniendo dos escenarios, en el escenario dos personajes muy extremos. Un hombre muy malo y una mujer muy débil, muy necesitada, muy amenazada. Quería ponerlo en una condición de extrema, literal. No era un medio problema, una situación débil, sino una situación grave. ¿Qué lo hacía grave? Que la necesidad era grande, pero la maldad de este hombre, la insensatez y la insensibilidad era grande también. Y lo que nos va a mostrar el Señor Jesús es que puede más. Fíjate nada más, que va a mostrarnos quién se va a rendir primero. ¿Quién es el más fuerte en estos dos? Y dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después, una mujer viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, o sea, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor,
Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Por qué expresa el Señor esta manera de responder del juez como diciendo, no, yo sé que esa mujer no se va a cansar? ¿Por qué por qué el juez injusto estaba tan seguro de que esa mujer no iba a descansar de molestar y de insistir y de insistir? ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan seguro? Porque la necesidad de alguien es la razón más fuerte para insistir en algo. Entonces, él sabía que una persona con necesidad no iba a descansar hasta que le dieran ayuda, para que le dieran respuesta. ¿Qué es lo que está diciendo Dios con esto? Dos cosas. Nos está haciendo conscientes de que somos necesitados. De que, quiero que veas esta escena, esta misma mujer viuda, conformándose a una condición, rindiéndose, habiendo la posibilidad de ser ayudada, aún con un hombre injusto. Yo no sé qué te podría o qué nos podría mantener rendidos ante algo que miráramos totalmente imposible de responder, de resolver. Yo creo que un enfermo, mientras le digan, es que puedes ir a ver otro doctor o hay otra medicina, yo no veo a alguien que se detenga y diga, no, creo que no, ya no lo voy a hacer. La necesidad nos mueve a ir a tocar las puertas que tengamos que tocar, las veces que tengamos que tocar. Hay otra enseñanza en la palabra cuando dice esa mujer que estaba, insiste todo el tiempo, que dijo, por favor, dale lo que pide, porque no puedo con su insistencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que una persona que tiene una necesidad va a rogarle a alguien que no tiene el corazón para dárselo, con la esperanza de que su insistencia logre algo. Y dice entonces en el versículo 7, ¿y acaso Dios, fíjate, mi Señor, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les estaba tratando de referir que estaban olvidando, cuando no oramos, olvidamos que Él es bueno. Olvidamos que Él nos ama. Al no orar, le estamos diciendo con nuestra no oración que Él no tiene el corazón, Él no entiende nuestras necesidades y que Él no tiene el poder para ayudarnos. No sé qué es aquello que nos estorba tanto a llevar nuestra causa ante el Dios justo y bondadoso. No lo sé. No lo sé, pero sí he podido ser testigo de personas que pueden tocar una puerta de jueces terrenales injustos, puertas terrenales para que obtener lo que necesitan, a pesar de que se las cierren, y pueden ir 3, 4, 10 veces y no pensar que pueden ir al Dios todopoderoso y bondadoso a que se los dé. Y te voy a poner un ejemplo. Algunas veces estamos demandando de las personas con las que vivimos ciertas manifestaciones que creemos necesitar, como comprensión, como cariño, como respeto, como ayuda. Y creo que la mayor parte de los problemas hoy en intrafamiliares, dentro de casa, es esa exigencia que hacemos continuamente unos y otros de lo que creemos que el otro debe darnos. Necesito que me ayudes, necesito que me comprendas, necesito que me escuches.
Y en ese demandar por cuanto necesito, el otro también exige lo que necesita y entonces se vuelve todo esto una negociación. Pero ¿por qué te voy a dar lo que tú necesitas si tú no me das lo que yo necesito? Cuando entonces puedo hasta desgastarme, deprimirme, entristecerme, divorciarme de alguien, romper relaciones, lastimarme porque no recibo. Por eso el Señor dice, una mujer muy necesitada, o sea, nuestra necesidad de orar es del tamaño de las necesidades que tenemos de todos, de lo que nos den otros. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Vas a seguir tocando la puerta de esos jueces injustos. Y puede ser un hijo, puede ser un jefe, puede ser este mundo, una pareja. Necesito que me den amor, necesito que me comprendan. Dice el Señor, vas a seguir tocando la puerta de ese juez injusto cuando me tienes a mí. Bueno, sí, Señor, yo te tengo a ti para otras cosas, pero yo necesito que mi esposo me comprenda. Y le dice el Señor, ¿y por qué no me pides a mí que yo te comprenda? ¿Y por qué no me expresas a mí tus necesidades? ¿Quién sabe si yo mueva el corazón de ese esposo y te dé algo de lo que tú necesitas por cuanto yo se lo estoy pidiendo? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, todo lo que pueda venir de este mundo no va a venir si Dios no lo autoriza, si Dios no lo mueve a ser dado. Tú y yo no podemos darle a nadie algo solo porque nos lo pide. Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer para dar a otros. Permítame. ¿Qué nos dice esto? Que no tenemos porque no pedimos. Así dice Santiago. No tenemos, aun cuando sea de hombre a hombre, de humano a humano, porque no pedimos. Eso y en eso radica la necesidad de orar. Porque todo lo que necesitamos en este mundo va a ser dado si y solo si Dios lo pide y Dios lo autoriza. Se nos olvida. Creemos que hay cosas que yo puedo conseguir por mí mismo. Creemos que demandarlo, exigirlo, obliga a alguien a hacerlo. Hace no mucho una mujer me dijo que su esposo había dejado a sus hijos por muchos años y que estaba dispuesta a demandarlo por una pensión. Y muchos años, estoy hablando de que eran muchos años. Yo sé que ella estaba en todo su derecho de ir al juez injusto terrenal. Pero le dije esto, ¿ya fuiste al juez justo? ¿Ya fuiste a Dios? ¿Ya le preguntaste a Él? ¿Por qué? ¿De qué sirve que ese hombre te dé dinero o le dé dinero a tus hijos si no les va a dar lo más importante, lo que verdaderamente necesitan, que es que los amen? Y tú no puedes, por medio de una demanda ante un juez de lo natural, obligar a un hombre a que te ame. ¿Ves la importancia de orar? ¿Ves por qué la oración va a tener y va a darnos todo aquello que no nos podemos dar por nosotros mismos? Y esa es la mentira del mundo actual. Y ese es el humanismo. Es una idea de conseguir por nuestros propios medios algunas cosas. Y si tengo humanismo más cristianismo, entonces algunas cosas por unos medios y las otras, las que de plano yo no puedo, voy a Dios. Por eso te dije que mi encuentro con la oración fue tremendo. Porque la oración lo llenó todo. Porque desbancó, quitó de en medio mi pensamiento de que había cosas que yo las conseguía por mí misma. Empecé a darme cuenta que el amor de las personas que me rodeaba no tenía que ver conmigo, sino de Dios. Que podía yo pedir a Dios todo lo que necesitaba, todo, sin tener que exigirlo de manera obligada de las personas que estaban a mi lado. Empecé a dejar de necesitar tanto y de obligar a tantos
a darme lo que solo Dios podía darme. Fue la oración la que incluso desnudó mi corazón, y cada vez que hablaba me daba cuenta de lo perverso que era mi corazón. Incluso en medio de muchas oraciones tuve que corregirlas y darme cuenta que mi oración estaba siendo equivocada, y en ese momento el Señor redarguía mi espíritu y yo hacía cambios. Y lo que no podía hacer muchas veces, el estudio, o lo hacía la oración. Por eso es que la olvidada oración, la obviada oración, la fingida oración, ha traído grande ruina a muchos de nosotros por mucho tiempo. Hemos adoptado, perdón que se los diga, frases como estaré orando, sí voy a orar por esto, ya oré por aquello. Fue una mujer insistente. Yo no sé si fueron 1 o 2 veces, pero se ve que el juez era poco paciente y dijo: a la primera, despáchamela, no quiero verla por aquí. Nuestro Dios, ¿por qué hace esa comparación? Porque Él dice: basta que quieras acercarte a mí cuando yo ya te escuché todo y ya tengo una respuesta. Y entonces se pregunta Dios: ¿por qué no vienen a mí? ¿Por qué no vienen a mí? Porque tardamos en llegar a Él, todo en la medida que tengamos recursos personales. Esa es la verdad. Los recursos personales que tenemos están estorbando la rapidez con la que llegamos a la oración. Si tienes una salida, si tienes una estrategia, si tienes una puerta a la que ir, vas a ir. Y si Dios en su bondad te responde sin ir a la oración, te vas a acostumbrar a no ir a la oración. Hay condiciones en la vida nuestra, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de prueba. Hay situaciones en la vida de cada una de nosotras que no son agradables a Dios, y no porque sean necesariamente un pecado, sino porque es un Dios que ama a sus hijos y nos quiere ver en condiciones mejores. Tú, si tienes hijos o familia, puedes incluso llegar a un cuarto de tus hijos y decir: por favor, recoge esto no está bien, tenemos que vivir bien. Si ves que tiene un zapato roto, tú deseas cambiárselo. No, mi hijo no puede traer ese zapato. Si ves que la comida no es de buena calidad, dices: no, hay que comer algo mejor. Bueno, Dios es igual. Y hay condiciones en nuestra vida que a Él no le agradan, que no están bien, que deshonran su nombre. Y a lo mejor podemos seguir así. Hay cosas, a lo mejor nos hemos acostumbrado a resolverlo todo con gritos. O nos hemos acostumbrado a los pleitos de cada mañana y de cada día, y nos hemos acostumbrado a pedir prestado todo el tiempo, o nos hemos acostumbrado a no aspirar a más, o a vivir en una medianía de economía, de salud. Y el Señor te dice: ¿por qué no oras? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no me pides a mí? ¿Por qué no clamas? Porque tú dirás: bueno, Señor, si sabes cuál es mi necesidad, ¿qué necesidad tengo de orar? Eso ha sido todo un tema. Si Dios tiene todo resuelto, bueno, ¿por qué tendría yo que orar? Porque cuando yo oro, hay muchas cosas, no sé si tú lo puedas comprender, hay muchas cosas que tú podrías darle a alguien, muchas. Sin embargo, dices, y las vas a dar, seguro. Muchas cosas las vas a dar sin que te las pidan, pero hay otras que las vas a dar, sí, solo si te las piden. Porque en el pedir va a haber un sentido de honra, va a haber responsabilidad, va a haber valor de las cosas. Es distinto. Cuando nosotros le pedimos a Dios, lo honramos, lo hacemos Dios, lo hacemos Padre. Yo me quiero imaginar cuántas cosas podrán estar retenidas que tienen tu nombre, que tienen el mío,
y que no han sido reclamadas en una oración. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Él es Dios. Él sabe lo que movería en nuestro ser el pedirlo, el clamarlo. Quizás si te llega esa ayuda económica, ese trabajo sin haber orado, ¿sabes qué vas a decir? Ay, ya me tocaba, ya era hora, metí un montón de solicitudes. Pero si te llega ese trabajo, cuando te levantaste de orar y te fuiste a dormir confiado de que Dios tenía tu causa y al día siguiente recibes mensaje de ese trabajo, tu fe crece. Y vas a honrar ese trabajo porque vas a saber que Dios lo preparó para ti. Yo quisiera que en esta mañana tú pudieras reconciliarte con este precioso recurso espiritual. Y que puedas decir, no sé si soy la mejor cristiana, no sé si tengo la mejor teología, no sé si puedo aprenderme más de la Biblia, solo sé que nunca más dejaré de orar y sé que la oración me llevará a más. La oración me dará no solamente lo que pido, me dará un crecimiento espiritual, me hará mejorar mi relación con Dios y sé que Él me hablará. Pero sobre todo, sé que a Dios le agrada. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, te doy infinitas gracias por esta palabra. Gracias por recordarme esta mañana cómo moviste las cosas y me enseñaste que la oración lo cambia todo y la oración me cambia a mí. Que te hace, Señor, el centro de nuestra vida. Que nos enseña a pedir, a preguntar, a sentir dirección. Nos recuerda cada vez que estamos postrados que somos una nación, que somos hombres gobernados por el Dios de los cielos, que nuestra vida está en tus manos, que nuestra vida está a tus pies, que ahí estamos seguros. Nos recuerda que estás oyendo no solamente lo que pedimos, sino lo que no pedimos. Y que apenas nuestra oración, tú la escuchas y tú ya estás dando la orden. Gracias Dios, porque aún después de levantarnos de la oración no somos los mismos. Señor, perdónanos y ayúdanos a que no hagamos oraciones rutinarias. Tenemos que recordar mientras oramos que hay Dios. Dice tu palabra en Hebreos que el que se acerca a ti debe saber que le hay. Nos oyes, Señor, tú nos oyes, tú respondes, tú estás atento, te gusta escucharnos, te gusta que platiquemos. Gracias, Dios, gracias, porque yo sé que esta mañana se activa de manera indeleble el sentido, la grandeza de nuestra vida de oración. Gracias, Dios, gracias, porque grandes cosas veremos y sabremos que es el fruto de una vida de oración como nunca antes. En el nombre de Jesús te alabo y te agradezco desde ya. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga abundantemente y que su vida de oración tome un impulso como nunca antes. Gracias.